Hoy vamos a hablar de el síndrome de Ulises, que es una serie de síntomas que sufren los inmigrantes del siglo XXI y que fue descrito en el año 2002 por el psiquiatra español Joseba Anzoátegui. En palabras de este psiquiatra, el síndrome de Ulises se caracteriza por un lado porque la persona padece unos determinados estresores, adversidades, dificultades, y por otro aparecen un amplio conjunto de síntomas psíquicos y somáticos que se enmarcan en el área de la salud mental. Es decir, que los inmigrantes del siglo XXI sufren de un estrés extremo que los lleva a padecer una serie de síntomas que estarían abarcados en lo que él denomina síndrome de Ulises. Estos síntomas desembocan en una fuerte depresión. Y encontramos entre estos síntomas, entre otros, ansiedad, dolor de cabeza, miedo, angustia generalizada. Y este psiquiatra, Joseba Anzoátegui, decide poner el nombre de síndrome de Ulises a este drama que están viviendo los inmigrantes del siglo XXI, haciendo referencia a Ulises u Odiseo, aquel héroe griego que luego de la guerra de Troya parte hacia su hogar y que tarda 10 años en encontrarlo, porque la suerte y los azares lo desvían constantemente. Ulises había estado 10 años en la guerra de Troya, que se resolvió gracias a su inteligencia, y 10 años para volver a su hogar. Allí, su casa había sido tomada por los pretendientes de su esposa Penélope, que la asediaban y vivían de lo que aquel reino producía, sin realizar el menor esfuerzo, y tenían encarcelada a Penélope hasta que ella decidiese con cuál de esos pretendientes se iba a casar. El relato de Ulises Odiseo es muy largo y empieza, como les conté antes, de la guerra de Troya, con un evento muy particular, que es que cuando lo fueron a buscar para pelear contra los troyanos, Odiseo o Ulises se hizo el loco. En realidad se hizo el delirante. Él estaba con los bueyes arando la tierra de su reinado, y cuando vio que venían a buscarlo, y siendo que era muy astuto, se dio cuenta por lo que venían, empezó a hacer que su buey fuera para un lado y otro, que no tuviera sentido lo que hacía. Y esto contradecía lo que se hacía generalmente cuando se araba la tierra. Es decir, se iba en línea recta y luego cuando se llegaba al fin de la parcela se giraba y se hacía una forma de U para volver a empezar hacia el lado contrario. Y esto hacía que esa U tuviera la misma forma que la lira, el instrumento musical, pero Odiseo se estaba saliendo de la forma de la lira, estaba delirando. De ahí proviene la palabra. Y Odiseo, en realidad lo que quería era evitar esa partida, pero se vio forzado a hacerla. Y una vez que partió, se puso al servicio de esa causa. Y cuando los troyanos fueron vencidos, emprendió el regreso. Otra parte de este relato es el final del mismo, cuando él finalmente logra el camino de regreso y llega a su patria, no es reconocido por nadie, excepto por un perro. Luego un campesino lo acoge en su casa y lo esconde hasta que él estuviera preparado para retornar. Y nuevamente por su astucia y su valentía, así también como por su fuerza anímica, él logra vencer a todos los pretendientes. El relato de Odiseo es una tragedia en sí misma, pero termina no de manera trágica, como el de casi todos los héroes y mitos griegos, sino que con una gota de esperanza. Ojalá que esa misma gota de esperanza sea derramada en todos los inmigrantes y refugiados que están distribuidos por todo el mundo y que en realidad son la tragedia del siglo XXI. Joseba Anzoátegui nos dice que emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que superan la capacidad de adaptación de los seres humanos, lo que produce un
estrés crónico. Y que la mejor manera de ayudar a que este síndrome empiece a desaparecer es humanizando la inmigración. Y para ello debemos empezar por visibilizarla y luego por desmitificarla, ya que aquel otro que viene no es un extranjero, sino que es parte de la misma humanidad que todos compartimos. Me despido con una estrofa de una poesía de José Martí que dice lo siguiente: la manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán y el imán es una patria. Patria es humanidad.